Eta eskerrik asko. Bueno, lo primero, me gustaría agradecer a los Petronores y al Fórum Europa, tanto a Petronor como a EBK, por su invitación a poder estar hoy aquí con ustedes. La verdad es que cuando yo llegué a la Cámara de Comercio, a la presidencia, el día 26 de marzo de este año, el panorama era un panorama, algún amigo me dijo que estaba loco, a ver si con la situación económica que había, sabía lo que estaba haciendo. Yo le decía, bueno, tú tranquilo, si lees al Fondo Monetario Internacional, si lees a los que saben de esto, vamos a seguir con un endeudamiento muy claro por parte de las instituciones públicas y gobiernos que van a ayudar a las empresas a recuperarse y, por lo tanto, bueno, pues será un comienzo de legislatura un poco complicado, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Lamentablemente, un mes y medio después, todo esto se cayó. A partir de entonces, en la Cámara de Guipúzcoa nos planteamos la necesidad de evolucionar, de mejorar, de cambiar para ser capaces de ayudar a las empresas en una situación completamente diferente. Desarrollamos un proyecto llamado la Cámara del Futuro, un proyecto que presentamos al Comité Ejecutivo, que lo aprobó, a nuestro Pleno, que también lo aprobó, que lo empezamos a socializar con instituciones, administraciones públicas, partidos políticos, empresas. Todo el mundo nos decía, vais muy bien. Y el objetivo de hoy, sinceramente, era compartir con todos ustedes esas reflexiones. Aquí está, la verdad. Pero claro, lo que ha pasado ayer y lo que ha pasado durante estos últimos días, pues ha hecho que esto ya no sea lo más importante, porque evidentemente lo que estamos hablando es de la mayor. No estamos hablando de cómo tenemos que hacer las cosas, sino de si somos o no somos los que las tenemos que hacer. Por lo tanto, ayer por la noche, bueno, pues tomé la decisión de, bueno, pues de intentar ordenar mis pensamientos y compartirlo con ustedes hoy a lo largo de esta conferencia. Pido disculpas, dado que van a ver que son notas que van a tener que hilvanar un discurso y que, por lo tanto, no va a ser tan preparado y tan cerrado como a mí me hubiera gustado en cuanto a la lectura. Bueno, en primer lugar, más allá de reflexiones sobre qué es una crisis o cuándo se supera una crisis, si la crisis es el proceso entre una situación y la siguiente, si es el proceso del cambio, lo que es una realidad es que mientras estamos en una crisis, todos podemos esperar y especular sobre el futuro que nos espera y sobre quién y qué puede hacer para que ese futuro, cuando llegue la nueva situación, sea mejor o responda a visiones más interesantes. Hoy es una realidad que el paradigma ya ha cambiado. Se acabó el proceso en el cual podemos esperar, bueno, a ver si hay cambios, a ver si se mejora. Hoy tenemos que enfrentarnos a una realidad que va a ser nuestra realidad durante los próximos años. Este nuevo paradigma del que tanto hemos hablado y del que tanto se ha nombrado me van a permitir que yo lo enmarque desde un punto de vista de 4 aspectos que creo que lo definen. Los que me conocen saben que a mí hacer de notario no me gusta, porque creo que no aporta, pero creo que es necesario como base para que luego podamos aportar. En primer lugar, cuando comenzó la crisis allá por el 2008 en Estados Unidos, 2007 en Estados Unidos y septiembre fundamentalmente de 2008 aquí, lo primero que hicimos fue ver todas las empresas que nuestra demanda había caído. Bueno, dado que la demanda ha caído, aplicamos la teoría del libro, teoría keynesiana, como he dicho antes, endeudamiento público como elemento que pueda generar una demanda que tire de la economía y que supla a esa demanda privada que ha caído, desde el punto de vista de políticas llevadas bien a generar la demanda privada, a través de planes Renove, otro tipo de medidas, o bien a través de la generación de una demanda pública vía un gasto público o inversión pública en infraestructuras. Bueno, según esa teoría, con la inversión que se ha realizado en Estados Unidos y en Europa y en España también, a lo largo de estos 2 años, en estos momentos Estados Unidos tendría que estar creciendo por encima del 4%, Europa y España tendrían que estar creciendo por encima del 2%, llegando al 3%, esta realidad no ha llegado. Por lo tanto, podemos plantearnos si las medidas han sido erróneas, si realmente había que incrementarlas, si era un tema de carácter cuantitativo. Desde mi punto de vista, creo que hemos desarrollado todos un diagnóstico erróneo. Esta crisis no es una crisis debido a una disminución de la demanda, sino esta crisis se debe a que tenemos un exceso de capacidad productiva que no somos capaces de colocar en nuestros mercados naturales o domésticos. ¿En qué me apoyo para ello? Bueno, solamente un dato. Todos sabemos que la ortodoxia bancaria nos dice que, ante una hipoteca, por cada 100 euros de coste de una casa, la ortodoxia bancaria nos diría que una familia podría recibir 80% de ese valor como máximo. En los últimos años, antes de la crisis, todos conocemos que la ortodoxia bancaria se trasladó a que por cada 100 euros que costaba una casa se podía recibir hasta 110.
aprovecha que te compras la casa, cambia de coche. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que se ha generado una demanda absolutamente irreal que no responde a la capacidad de las personas en base a una financiación exuberante que existía. Y la pregunta es, ¿y esa financiación va a volver? Todos sabemos que un banco cambia de ortodoxia rápidamente. Es la decisión de una persona que decide que a partir de ahora no se da más del 70. En un minuto se ha cambiado la decisión. Pero, sin embargo, esa medida, que es ortodoxa, que es la que tiene que tomar, sin embargo, genera una disminución en la demanda muy importante. Por lo tanto, la demanda apoyada en esa financiación, desde mi punto de vista, no va a volver. A la demanda que cae porque estamos en crisis y hay que reducirlo y hay que superar esta crisis, además se suma una caída en la demanda en base a una financiación que ya no vamos a tener. ¿Esto qué implica? Que si nuestro mercado doméstico no va a tener capacidad, por cierto, mercado doméstico para mí, y yo siempre lo he defendido, es Europa. No, para mí exportar a Alemania, Francia, Italia, somos Europa, por tanto es un mercado doméstico. Mismos bancos, mismo producto, mismas leyes, misma moneda. Para mí salir fuera, evidentemente, es salir fuera de este entorno de confort. No digo que sea fácil, digo que es un entorno que conocemos. Por lo tanto, significa que para salir de esta tenemos que internacionalizarnos hacia otros países. El Estado es capaz, ante una disminución de la demanda, de generar demanda y, por lo tanto, ser un actor importante de la economía, pero, sin embargo, no lo es tanto cuando el problema se trata de un exceso de oferta. Ningún Estado va a llamar a una empresa para decir, oiga, vaya usted para allá, que he descubierto una empresa que le puede comprar, vaya y preséntele. El Estado puede actuar una vez que esas ofertas existan para hacerlas más competitivas vía fiscal, diplomacia, etcétera, pero no puede ayudar a generar esa oferta. Bueno, ese es el primer punto que yo creo que marca el nuevo paradigma. El segundo punto que marca este paradigma tiene que ver con esta internacionalización. También cuando descubrimos todos, yo que recuerdo que en mi discurso de investidura del día 26 de marzo de este año, pues no sé, creo que la palabra internacionalización, que por cierto he conseguido ya que no trabarme con ella, pues no sé si la dije, pues no sé, creo que conté como más de 20 veces en 5 minutos de discurso. Bueno, lo que hicimos fue también aplicar la teoría. ¿Cómo es esta internacionalización? ¿Cómo empezó a partir del año 2000, al 2005? Bueno, realmente internacionalización lo unimos fundamentalmente a deslocalización. Esa palabra maldita. ¿Qué es la deslocalización? Bueno, la deslocalización es, en definitiva, que dentro del proceso de la cadena productiva de una empresa, aquellas partes de la cadena que son intensivas en manos de obra, sacarlos a aquellos países donde la mano de obra es más barata. Fundamentalmente, en aquel momento estamos hablando de los países del este y de Asia. Además, tenía una ventaja, no solamente abarataba el proceso intensivo en mano de obra, sino que además esos países no tenían industria auxiliar. Es decir, los componentes que formaban ese producto se seguían produciendo en Euskadi. Fantástico. Seguimos produciendo lo que sabemos hacer, lanzamos fuera lo que es el manipulado, que es intensivo en mano de obra, y además, como tenemos una pirámide poblacional que sabemos que va a reducirse y sabemos que vamos a tener cada vez menos capacidad productiva de mano de obra, pues estamos ya haciendo un cambio de modelo. Era un buen momento. Lamentablemente, desde el año 2005, esta tendencia ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? En que estos países están desarrollando una muy potente industria auxiliar. Ya no solamente nos ayudan en tema de mano de obra, sino que nos echan la mano al cuello porque están produciendo de una manera mucho mejor que nosotros. Baste un dato. Tal y como le escuchaba el otro día Josu Ugarte, director del área internacional de Mondragón, para mí un auténtico gurú en este área, lo que nos decía era que en China se han comprado el 40% de la máquina herramienta que se ha comprado en todo el mundo, se compró en China en el año 2009. Por cierto, de ese 40%, el 70% se había fabricado en la propia China. ¿Qué significa? Que están desarrollando componentes con máquina más moderna que la nuestra, más competitiva que la nuestra, con la misma o mayor calidad que la nuestra, pero le están aplicando además ese valor o ese coste bajo de la mano de obra a todo el proceso productivo. Por lo tanto, están consiguiendo productos que están siendo hasta un 40 y un 50% más baratos y más competitivos que los que estamos desarrollando aquí. Por lo tanto, lo que hemos visto y lo que hemos hecho ya no es suficiente. Tenemos que jugar en el mundo, no aprovecharnos de él.
Tercer punto que nos puede marcar este paradigma va referido al mundo de los valores. Claro, ¿qué pasaba en el año 2006-2007? La gente trabajaba mucho, pero ganaba muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Podemos decir que la gente podía trabajar 3, pero ganaba 10. Es un elemento fantástico. Claro, la crisis en el fondo lo que hace es cambiar el paradigma y decir, no, a partir de ahora usted tiene que trabajar 10 para ganar 3. Claro, ante ese tema, evidentemente las personas tienen que cambiar el chip, tienen que cambiar sus valores, tienen que entender que 3 es un buen resultado y que además está más cerca de lo que es sostenible, de lo que es interesante y de lo que puede ser perdurable en el tiempo. Bueno, esto sabemos todos que cuesta mucho. De hecho, tenemos todavía, y yo conozco, y creo que todos conocemos a gente que sigue esperando que esto cambie para que yo volveré otra vez a esforzarme y voy a mantenerme vivo, voy a subsistir hasta que vuelva la economía que tiene que volver. Esa fue economía en la que yo trabajaré, bueno, no 3, quizás 4 o 5, pero siga ganando 10. Tercer tema del paradigma que tenemos que cambiar. Y por último, hasta ahora, las administraciones públicas e incluso nosotros también, hemos trabajado mucho el modelo que apoya a las empresas tractoras. Pues, efecto multiplicador. Si yo apoyo a una empresa muy importante, evidentemente esta empresa grande contrata a las medianas, que contrata a las pequeñas, que contrata a las micropymes, que contrata a los autónomos y que, por lo tanto, consigo, apoyándole de arriba, que capilarizar esa ayuda en todo el tejido empresarial. Lamentablemente, tal y como hemos visto, las empresas grandes, para ser competitivas, van a tener que hacer competitivas haciendo lo que sea necesario. Y si para ello tienen que comprar o tienen que fabricar fuera de nuestro entorno, lo tendrán que hacer. Por lo tanto, ha llegado el momento en que también se apoye de una manera decidida a las pymes, que son el 90% del empleo de ese país. Bueno, pues ante ese paradigma, ¿qué podemos hacer? En resumen, las empresas necesitan ayuda para colocar sus excesos de capacidad productiva en nuevos países, en un mundo con exceso de oferta y competidores más competitivos, superando el hándicap de un tamaño muy pequeño en base a un enfoque diferente de la actividad internacional para con todo ello poder tener garantías de éxito. La verdad es que el panorama parece un poco complicado. Hombre, si existiera una entidad capaz de ayudar a las empresas a conseguir tener éxito en esa tarea y que además también fuera capaz de realizar una labor redistributiva para así ayudar a las grandes empresas a potenciar la competitividad de las pymes desde un punto de vista internacional, evidentemente sería magnífico porque seríamos capaces de trabajar en este mundo global que estamos hablando. Pues bien, para eso nacieron hace 125 años las cámaras de comercio, como herederas de los gremios y los consulados. Permítanme, a mí me encanta la historia, un pequeño análisis histórico. Imagínense en 1300, año 1300, siglo XIV, los gremios artesanales que quieren defender su producción y su manera de trabajar. Lo primero que hacen es unirse como gremio porque lo que intentan es que cualquiera que pueda trabajar en ese gremio sepa y conozca perfectamente y esté formado para desarrollar de una manera competitiva y como Dios manda su labor artesanal. En segundo lugar, tiene un problema, esos gremios tienen un problema porque las infraestructuras con las que cuentan a su alrededor no son las necesarias y por lo tanto tienen un problema de abastecimiento y también para dar salida a su producto a las zonas limítrofes. En tercer lugar, se encuentran con que el señor feudal que está en su castillo está tomando decisiones todos los días que afectan a su actividad sin tener en cuenta a ellos y a su actividad a la hora de tomar estas decisiones. Por lo tanto, intentan hacer una labor consultiva con estas autoridades para conseguir que, digamos, sus labores o sus decisiones apoyen y no sean un freno a aquellas entidades como son ellos, que son los auténticos generadores de riqueza. En cuarto lugar, evidentemente son los que contienen todas las labores y todos los conocimientos de lo que está pasando en su entorno y, por lo tanto, son los que pueden sacar esa información y valorarla y, en función de ella, tomar decisiones. Y, en quinto lugar, evidentemente, una vez que ya su entorno local ya no es suficiente, tienen capacidad productiva superior y quieren vender fuera, evidentemente necesitan de un apoyo para salir a nivel internacional, primero a través de los consulados y después a través de la red cameral. Es evidente que las cámaras somos entidades anticíclicas.
Las empresas nos necesitan cuando las cosas van mal, sobre todo las pymes, que son las que nos demandan que les ayudemos a ser más competitivas desde un punto de vista internacional. Y para las grandes, apoyando a estas pymes para que puedan apoyarse ellos en empresas cada vez más potentes a su alrededor. Las cámaras somos redistributivas. Ahora que estamos hablando sobre el papel que realizamos, permítanme que les diga que el 85% de las empresas de Euskadi no pagan cuota cameral. El 10% de las empresas de Euskadi pagan como cuota cameral menos de 100 euros. El 4% de las empresas de Euskadi paga más de 650 euros y el 1% paga más de 650 euros. Creo que es evidente nuestra labor redistributiva porque ni que decir tiene que de ese 5% que vamos a decir que paga más de 650 euros hace una utilización mínima de la cámara, mientras que ese 85 o 95% de las empresas que no pagan cuota cameral son las que fundamentalmente utilizan nuestros servicios. Desde mi punto de vista, es necesario en esta situación que hemos planteado y en este nuevo paradigma contar con un punto en el que se acumule toda la experiencia de un territorio en materia de internacionalización, para que esté al alcance de todas las empresas, evitando duplicidades en gastos ante mismas decisiones. No puede ser que una empresa invierta tiempo, dinero y esfuerzo durante 2 meses para tomar una decisión de cuál es la mejor manera de implantarse en Brasil y la empresa de enfrente, que ni tan siquiera es competitiva en el mismo sector, tarde los 2 mismos meses, el mismo esfuerzo y el mismo tiempo en tomar la misma decisión y llegar a la misma conclusión. Un punto que permita desde esa experiencia proyectar el futuro previsible y desde esa posición ofrecer a las empresas soluciones de vanguardia, adelantándose a sus propias necesidades. Lo importante no es saber lo que ha pasado, lo importante es desde lo que ha pasado proyectar el futuro y tomar decisiones para que en el futuro sea mejor. Es necesario contar con un punto en el que la suma de las pequeñas capacidades de las pymes en materia de internacionalización consiga un efecto sinérgico. 2 más 2 deben ser 6. Es necesario un punto en el que la inversión total del territorio en materia internacional, en el cual las grandes empresas están realizando una aportación muy importante, es que estas grandes empresas estén tranquilas y convencidas de que ese punto va a conseguir que la pyme que está a su alrededor sea más competitiva desde un punto de vista internacional para así poder apoyar a su propia competitividad. Hoy ser internacional no es vender por el mundo. Hoy ser competitivo internacionalmente también es competir con las empresas de fuera que van a venir aquí. Pues bien, eso es lo que somos hoy las cámaras de comercio vascas. Entidades al servicio de la competitividad de las empresas de nuestro territorio, que aceptamos nuestra responsabilidad en la salida de las mismas de la situación actual, apoyándoles en su salida por el mundo como única vía para superar el actual marco, en base a unas herramientas y servicios que les permitan competir en condiciones que aseguren su éxito. Tal y como ya les he adelantado al principio, contamos con planes, contamos con herramientas que así vamos a poner en marcha para que esto sea posible. Las he traído, luego si es preciso en el turno de preguntas estaré absolutamente encantado de poder avanzarles alguna de ellas. Pero para terminar, quiero, aunque sea de forma somera, entrar en el terreno de los valores. Los que me conocen saben que es algo que me preocupa especialmente. Porque por muchas herramientas y ayudas que pongamos a disposición de las empresas, al final dependemos de cómo se enfrenten las personas a este nuevo paradigma. Bueno, en primer lugar, todos coincidimos en que la salida de esta crisis y la salida de esta situación, para conseguir salir de aquí, las personas deberían de ser, voy a decir adjetivos que están muy utilizados, emprendedoras, creativas, innovadoras, competitivas, productivas. Pero bueno, analizándolas todas ellas, he descubierto un denominador común. Para conseguir cualquiera de estas actitudes, es necesario que las personas sean buenos profesionales. El buen profesional debe de ser emprendedor, innovador, competitivo. Por lo tanto, para salir de esta situación es necesario llegar de nuevo a la Euskadi de los profesionales. Y creo que es, sinceramente, el reto al que nos tenemos que enfrentar. La primera persona que me habló de este concepto hace ya unos años fue José Antonio Garrido.
Me imagino que todos conoceremos a José Antonio Garrido. José Antonio Garrido lo que me decía y lo que me demostró es que el concepto de emprendedor, que todos unimos al empresario, en el fondo debe ser unido al profesional. José Antonio Garrido no fue empresario y, sin embargo, ha sido uno de los principales emprendedores y promotores que ha tenido este país. Y aunque hoy no puede estar porque está en Madrid, quisiera hacer un homenaje a su pensamiento y a su línea de actuación. Pero bueno, dado que no me gusta solo hacer de notario, también me gustaría proponerles qué es lo que yo entiendo que tiene que cumplir una persona para convertirse en un buen profesional. Son 4 cosas básicas, pero que me parecen fundamentales. En primer lugar, algo tan sencillo como de lunes a viernes, lo primero debe ser el trabajo. En segundo lugar, no solo el trabajo, sino también el trabajo bien hecho. En tercer lugar, ambición. La ambición es el motor humano y esa ambición, ese motor humano, tiene que ser y convertirse en el motor de la empresa. Y por último, tiene que ser una persona que busca continuamente su límite de competencia. Imaginemos en nuestras empresas o en nuestras organizaciones que tuviéramos a profesionales que de lunes a viernes lo primero para ellos fuera el trabajo bien hecho, con ambición y que buscan su límite de competencia. Me imagino que convendremos todos que estaríamos hablando de una empresa francamente potente y con muchas posibilidades de futuro. Y por último, desde el punto de vista de los valores, me gustaría realizar una reflexión sobre Keynes. Keynes ha pasado a la historia como el hombre que propuso el endeudamiento como elemento, lo que hemos comentado antes. Pero, sin embargo, para mí Keynes creo que desarrolla algo que es mucho más importante y que nos va a ayudar a entender y a salir de esta crisis. Fíjense, si yo cogiera y fuera un físico y cogiera esta botella, la pusiera así, y empezaran a caer gotas iguales, en las mismas condiciones, y lanzara 100 gotas, al final, dentro de 100 gotas, tendría una fórmula que me diría que ante cualquier cambio en esas condiciones, ¿cómo caería la gota? Fantástico. Pero ¿qué le pasaría al físico que ha hecho este análisis si se encontrara que la primera gota tiene miedo? La segunda gota es lanzada. La tercera es optimista. La cuarta tiene 40 años. La quinta tiene 3 hijos y está en el paro. Que lamentablemente cada gota caería absolutamente diferente independientemente de las condiciones que se mantuvieran. Bueno, eso fue lo que Keynes descubrió, lo que él llamaba los animal spirits, espíritus animales. Keynes lo que descubrió es que el ser humano es irracional y que por eso los economistas lamentablemente no vamos a poder acertar el futuro, porque las personas no responden de una manera racional a las medidas económicas que puedan tomar estados, gobiernos, empresas, etc. Yo creo que es el momento en que desde Euskadi apelemos a los animal spirits de los profesionales. La situación, como hemos visto, no es fácil, pero tenemos una auténtica oportunidad. Sabemos fabricar, sabemos producir, tenemos calidad, tenemos experiencia. Es el momento de olvidarnos de los miedos, es el momento de convertirnos en emprendedores y es el momento de tirar para adelante sin tapujos y sin miedos. Permítame que termine con una pregunta. ¿Qué pasaría con el Producto Interior Bruto de Euskadi si todas las empresas del territorio crecieran un 5%? Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Pasamos de inmediato al coloquio, si le parece. Y todo coloquio que se precie debe empezar por temas de actualidad. Y no hay más actualidad que las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno en el Parlamento, en la sesión de control del Congreso. Le piden su opinión sobre esas medidas. Sobre lo de las cuotas de las cámaras, creo que su opinión está presupuesta, pero si quiere hacer algún comentario, pues está usted evidentemente en su derecho. Y del resto de las medidas, pues si quiere usted comentarlas en bloque o una a una o como a usted le parezca. Bueno, vamos a ver, yo primero creo que son necesarias las medidas. Creo que si algo se le ha pedido al Gobierno insistentemente es que se mueva, que haga cosas, que traslade en definitiva acciones al mercado que doten de nuevo de confianza sobre la posición de España. Por lo tanto, que haya medidas es necesario. Hombre, yo creo que ya cuando empezamos a analizar una a una,
Creo que hay de todo tipo, sinceramente. Creo que lo que pasa es que a mí sí creo que las medidas que hoy se tomen tienen que ser medidas que apoyen la salida desde un punto de vista internacional de las empresas. Para mí esa es la gran salida. Esa es la gran salida. No es la única, pero desde luego es la más importante. Por lo tanto, a mí lo que me puede preocupar es, igual que estamos hablando que en época de crisis en no realizar una inversión es condenar a las empresas y condenar al territorio a un futuro incierto. Creo que hoy no apoyar a aquellas entidades que estamos detrás de la internacionalización y de realizar una labor redistributiva digamos, de la capacidad económica de las empresas, creo que no facilita y, sino todo lo contrario, creo que va a perjudicar, sinceramente. También es verdad que, bueno, que lo que tenemos que ver es, yo creo que tenemos simplemente, bueno, pues un primer apunte de estas medidas y, sobre todo, en lo que nos atañe a nosotros y, bueno, tendremos que esperar a conocer con más profundidad. Pues referido a la internacionalización, ¿no cree usted que hay demasiados apoyando, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas, apoyando esa internacionalización o diciendo que la apoyan? Yo creo que cuando estamos en una crisis, creo que el gran problema que tenemos es que al final se utilizan tanto los términos que al final se pierden el sentido. Todos somos conscientes de que hay que hacerlo, lo que pasa es que es muy complicado en el ámbito de cada uno desarrollarlo. A mí me parece que el otro día leía cómo el ICEX había reducido su digamos, apoyo o su capacidad de apoyo a las empresas, entre otras cosas porque se iba a apoyar más en las cámaras de comercio, en esa labor que todos estamos buscando de evitar duplicidades. Las cámaras de comercio en Alemania, en Francia, en Italia son elementos fundamentales en el apoyo a las empresas en el aspecto internacional. Y siempre lo han sido. Creo que ha llegado el momento en que las duplicidades se eviten y que cada zapatero a sus zapatos. No va con indirectas eso. Hace una hora, todavía no hace una hora, que el Ministerio de Trabajo ha publicado las cifras de desempleo del mes de noviembre, con una subida de 24.318 afiliaciones a las listas de desempleo. La pregunta que le suscitan al respecto es, bueno, si usted tiene alguna opinión sobre este nuevo dato y hasta qué punto la clave para intentar revertir esta tendencia está en eso que se llama la empleabilidad o en, de verdad, acometer en serio la formación. Bueno, yo creo que el problema que tenemos es muy grave. Por lo tanto, una única medida me parece que es imposible. Yo creo que tenemos muchos problemas. El hecho de que nosotros tengamos, no en Euskadi, sino en España, un paro tan alto, creo que es debido a muchos factores. Muchos. Desde el punto de vista de la crisis, por supuesto, pero también, digamos, la rigidez del mercado. Existen muchos factores que nos van a llevar a ello. Creo que es lamentable. Creo que no estamos consiguiendo dar una solución. Y lo que más me preocupa es que si no cambiamos la tendencia y si no cambiamos las medidas para superarlo, me temo que además se va a hacer endémico. Y ese es el gran problema. Con lo que está pasando en las últimas semanas, reaparece la polémica, por lo menos a nivel teórico de especialistas, de si dentro del euro o fuera del euro nos iría mejor dicho, fuera del euro nos iría mejor de cómo nos está yendo. Desde su punto de vista y desde el punto de vista del tejido empresarial que usted palpa cada día, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo, desde luego, no lo veo mejor fuera del euro, eso seguro. Yo creo que el euro y que España esté dentro de Europa y del euro es absolutamente fundamental para la salida de esta crisis. Hombre, lo que pasa es que hemos perdido, evidentemente, la capacidad de utilizar nuestra moneda como elemento de apoyo a la salida de la crisis. Pero, bueno, sinceramente creo que hemos sacado otras cosas mucho más importantes también para que nos puedan apoyar desde el punto de vista de la salida de esta crisis. Por lo tanto, yo desde luego no contemplo, ni creo que sería una buena decisión que España saliera del euro. Usted se ha referido a que esta es una crisis de exceso de oferta, que hay demasiado de todo. Una posible causa es que durante muchos años ha habido tipos reales negativos y entonces los análisis de viabilidad de cualquier negocio salían. ¿Corremos el riesgo de que eso vuelva a pasar, puesto que seguimos en tipos reales más o menos negativos, teóricamente? No, yo creo que realmente, vamos a ver, el gran problema era la cantidad de dinero que existía para la financiación, más que los tipos. Todos los empresarios sabían que si emprendían cualquier actividad dentro de su empresa con una inversión y esa inversión era fallida, no iban a tener ningún problema en poder financiarla en el mercado.
Eso evita, evidentemente, eso quita el concepto de riesgo, que para mí creo que es inherente al éxito de las empresas. Por lo tanto, yo creo que el gran problema que hemos tenido ha sido, más que los tipos, creo que ha sido la cantidad de dinero que existía. Como esa cantidad de dinero ya no va a volver, desde el punto de vista, lo tengo clarísimo, es imposible que vuelva, y por lo menos la ortodoxia a la hora de prestarlo va a cambiar. Pues bueno, pues me contaban un día de una entidad financiera cómo ellos el problema que se encontraban era que cuando llegaba un empresario para pedir un crédito, el banco lo que le preguntaba ahora era, bueno, ¿y usted qué va a poner? Y el empresario decía, no, hombre, yo pondré mi esfuerzo, mi capacidad, mi tiempo, mi experiencia. Y el banco le decía, no, eso lo hace un ejecutivo, usted es un empresario, ¿usted qué va a poner? Bueno, creo que ese es el cambio en el que nos enfrentamos todos ahora. Pues hablando de cambio, se habla mucho de cambiar el modelo productivo. Hace 1 año y medio el presidente Rodríguez Zapatero planteó en el Congreso la tramitación urgente, dijo, de la Ley de Economía Sostenible, que en estos momentos parece que languidece por alguna de las comisiones del Parlamento. 2 preguntas. ¿Tiene alguna opinión sobre lo que dice ese proyecto de ley y considera que es un instrumento adecuado? ¿Sirve para algo sacar una ley de este tipo? Hombre, creo que la respuesta está en la pregunta, o en las valoraciones de la pregunta. Si hoy no tenemos todavía, si esa ley no es una realidad, y si esa ley no está saliendo adelante, y si esa ley no está apoyando, pues evidentemente es que no ha servido. Sí creo que evidentemente tenemos un cambio de modelo productivo en España, eso es clarísimo. No hay más que ver cómo se componía el PIB en los años 2000, 2005, 2006, 2007 y el PIB actual. Por lo tanto, evidentemente, si queremos que España salga de esta, tiene que cambiar el modelo productivo, sin duda alguna. Creo que de eso sabemos aquí bastante. Creo que en Euskadi de cambio de modelo productivo, de evolución del modelo productivo, creo que sabemos bastante y sabemos que cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por lo tanto, sin duda alguna lo tendrá que hacer. A través de leyes también, pero bueno, pero que sean útiles. ¿Pero esto se consigue vía ley o se consigue de otra manera? O sea, yo creo que esto se consigue vía cambio total del país. Si nos recordamos aquí, en los años primeros de los 80 teníamos un problema claramente de materia prima, de producto que se generaba con esa materia prima, hubo que cambiarlo. Y luego en los años 90 teníamos un problema en cuanto a que, digamos, nuestros precios empezaban a no ser tan competitivos por la mano de obra y, por lo tanto, se apostó por la calidad. Yo todavía recuerdo aquella famosa campaña del Gobierno vasco de Zero a Catch, de Sin Fallos. Desde entonces, es muy difícil encontrar una empresa en Euskadi que no tenga ENOR o la ISO o algún elemento de estas características. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa, evidentemente, conciencia común de que hay un proyecto común por parte de todo el país de que hay que cambiar. Apoyo institucional para que este cambio se pueda desarrollar, SPRI nació, entre otras cosas, para eso, como la Sociedad para la Reconversión Industrial. Por tanto, creo que las leyes no cambian los países, pero las leyes sí ayudan a potenciar las actitudes dirigidas al cambio. Una pregunta que me van a disculpar, yo no entiendo del todo, pero yo se la transmito. ¿Cree usted que el BRIC puede llegar a formar un criterio único y unido? No sé muy bien yo lo que es el BRIC, pero seguro que usted me lo aclara. O sea, yo creo que el BRIC famoso solo tiene un denominador común, que son países emergentes, nada más. Nada más. No tiene nada que ver cómo está Brasil con Rusia o con la India o con China. Nada que ver. Son modelos diferentes, países diferentes. Por ejemplo, instalarse en China es más fácil que en Brasil, vender en India es más fácil que en cualquiera de los otros dos, pero en India puedes vender fundamentalmente en el mercado local más que internacional. Rusia depende fundamentalmente de las materias primas, por lo tanto, cuando el petróleo tira para arriba, Rusia va para arriba y cuando se baja. Vamos a ver, no hay una unidad de acción y va a ser muy difícil porque son mercados diferentes que están compitiendo entre ellos. Por ejemplo, India lanza materia prima a China que le devuelve producto acabado. Los intereses son diferentes y, por lo tanto, no veo una posibilidad de confluencia de intereses. Supongo que se imaginaba que iba a haber preguntas sobre las cuotas. Si no se lo imaginaba, imagínenselo porque hay varias. La primera, ¿qué número de empresas que pagan cuota en Guipúzcoa y en el conjunto del País Vasco? ¿Y cuál es el importe total de ingresos por cuotas que tiene tanto la Cámara de Guipúzcoa como el conjunto de las 3 cámaras? Esa es la primera. Bueno, vamos a ver, lo primero. Las cámaras de comercio tienen 2 vías de ingresos, ¿de acuerdo? Que son lo que nosotros llamamos los recursos permanentes, que es la cuota cameral, y luego están los recursos no permanentes, que es, digamos, lo que las cámaras cobran por los servicios que prestan a las empresas. Si vemos, la Cámara de Guipúzcoa tiene un presupuesto que ronda los 10 millones de euros, de los cuales un
40% llegan vía cuota cameral, recurso permanente, y un 60% llega vía, recurso no permanente, es decir, servicios. Hasta hace 2 años era 50-50. ¿Por qué ha pasado esto? Porque realmente la cuota cameral es directamente proporcional al impuesto de sociedades. Esto no es que la gente paga independientemente de cómo va la economía. Es más, como es directamente proporcional al impuesto de sociedades, nos vamos a encontrar con que empresas que no están pagando porque están teniendo pérdidas, están generando una cuota, están generando un crédito fiscal que van a poder utilizar durante los próximos años y, por lo tanto, no solamente no vamos a recibir cuando no están ganando, sino que en los próximos años, cuando ganen, tampoco. Por tanto, creo que es importante que la gente entienda que la cuota cameral no es una cuota fija que se paga independientemente de lo que esté pasando en su empresa. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros somos conscientes de que fundamentalmente son pymes y micropymes las que utilizan nuestros servicios. Son pymes y micropymes. Las grandes empresas lo que hacen es, como en otros casos, evidentemente, pagan una cuota que nosotros nos encargamos de redistribuir entre las pequeñas vía formación, internacionalización, apoyo, servicios que les podemos dar. Tercer punto. Nosotros no somos competidores de ningún sector empresarial en Euskadi. Si en un sector hay una solución y hay empresas que lo están solucionando, nosotros nos apoyamos en ellas. Es más, nuestro papel es ayudarles a ser mejores y a potenciarse para que desde esa potencia y desde esa capacidad puedan ayudar mejor a las empresas. Por lo tanto, hombre, si llevamos ya datos cuantitativos, como todo esto, insisto, fue ayer, ahora mismo lo que no me gustaría es dar un dato que luego, nosotros lo que sí estamos haciendo desde las 3 cámaras es, pues estamos trasladando y queremos trasladar a la sociedad la realidad, que si lo que queremos es ayudar a la pyme, hemos visto que el 95% de la pyme paga menos de 100 euros, que la medida que estamos tomando es esa, pero que, sin embargo, los servicios que está sacando la pyme de las cámaras de comercio, yo les puedo asegurar que exceden mucho de esos 100 euros en valor. Por lo tanto, esa es la discusión. Si en un momento como el que tenemos de apoyo a las empresas en su labor de internacionalización, una de las principales herramientas redistributivas y capaces de apoyar a la pyme sin costo para ellas en esta materia, tiene que limitar su capacidad vía una medida que además a ellas no les ayuda, sino que yo creo sinceramente que les entorpece en su labor. Pues siguiendo con este tema, aunque la medida se anunció ayer así, digamos, dentro de muchas otras, y falta la siempre crucial letra pequeña, si la cosa se convierte en lo que parece, que es que pasaría de ser una cuota, un pago obligatorio a un pago voluntario, ¿cuál es su pálpito de lo que puede pasar en esa voluntariedad? Hombre, vamos a ver. Pues como siempre, si somos útiles y lo hacemos bien, pagarán. Si no somos útiles y no lo hacemos bien, no pagarán. Yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos que trabajar es en ser útiles, en dar servicios realmente interesantes a las empresas, y entonces no tengo ninguna duda de que además son los precios competitivos, pero eso ya lo tenemos ahora. Ya lo tenemos ahora. Que nadie piense que solamente las cámaras de comercio vivimos de la cuota cameral. Hoy hay empresas que nos utilizan y que son fieles a nosotros porque les damos servicios que nadie más se los da, porque si no, no los daríamos, que nadie más se lo da. Y además a su entera, a su entero, pues con garantías de éxito para ellos. Por lo tanto, creo que es una situación actual en la cual nosotros ya hace años, la Cámara de Guipúzcoa, mucho antes de que yo llegara, ya empezó en esa línea de cambio. Aquí hay muchas personas que o han estado o en estos momentos pertenecen a las cámaras y saben perfectamente que nosotros teníamos este tema. Yo, cuando llegué en el mes de julio en este documento, que si pregunta por ahí, porque mucha gente ya lo ha visto, se lo dirá, una de las cosas que digo es que evidentemente tenemos que ser más eficientes, pero no porque antes lo hiciéramos mal, tenemos que crecer y tenemos que mejorar porque el panorama al que nos enfrentamos es totalmente diferente. Yo he estado hablando con empresas que llevan 25 años vendiendo en Alemania, que me han trasladado que toda su experiencia no les sirve de nada para ir a Brasil. O incluso para ir a Perú. Digo, para no entrar en los BRICS o en los complicados, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las empresas se encuentran ante una situación totalmente diferente, ante un paradigma que tienen que entender
y que alguien les tiene que ayudar. Bueno, pues nosotros hemos aceptado nuestra responsabilidad. Además, lo digo así de claro, las tres cámaras. Yo he hablado del proyecto de la Cámara de Guipúzcoa, pero aquí está hoy o la Cámara de Vizcaya, que podrían perfectamente hablarles de cómo, desde el primer minuto, la primera reunión que tuvimos en abril, los tres presidentes de Eusko Ganbera, en esa primera reunión ya decidimos que teníamos que evolucionar, que teníamos que cambiar, que teníamos que mejorar, que ser más eficientes. Y, evidentemente, en esa línea vamos. Le preguntan también si el conjunto de las cámaras vascas o la de Guipúzcoa en particular tiene algún tipo de relación especial de compartir trabajos o de compartir proyectos con la Cámara de Navarra. Sin duda, sin duda. De hecho, le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos llegado, por ejemplo, en la Cámara de Guipúzcoa, pero vamos, que es para Eusko Ganbera, con un acuerdo con la Cámara de Bayona, lo que hemos llamado Biartean, que es un proyecto de cámara transfronteriza. Y yo recientemente estuve hablando con el presidente de Navarra precisamente sobre este tema, diciéndole que, vamos, que si hemos llegado a un acuerdo para que, digamos, la Cámara de Bayona con las cámaras vascas lleguen a una cámara, digamos, virtual, porque todavía no existe normativa para hacer una cámara transfronteriza, pues que evidentemente para nosotros sería fundamental que dentro de ese acuerdo estuviera también la Cámara de Navarra. Y la verdad es que tenemos con Javier, con su presidente, tenemos una relación personal y profesional pues muy importante. Le preguntan ahora por un tema muy concreto. ¿Ha valorado su Cámara el impacto que tendrá en el sector de la restauración la entrada en vigor el próximo 1 de enero de la ley antitabaco? Bueno, vamos a ver. Eso es un ejemplo de cómo funcionamos. Además, me alegro que usted me haga esa pregunta, como se suele decir, porque ese es un ejemplo muy bueno. Vamos a ver. La Cámara, aunque somos Cámara de Comercio, nosotros realmente tenemos 2 personas dentro de nuestra Cámara que están trabajando en el área de comercio. No es que no nos interese, es que existe una federación mercantil, existe una asociación de hostelería. Por lo tanto, existen, digamos, entidades sectoriales que están dando un servicio magnífico y que nosotros, evidentemente, como esas sectoriales suelen ser, o bien de que hay 2, 3 sectoriales, o incluso que van por tamaños, alguien tiene que darle unidad y alguien tiene que ser capaz de juntarlas a todas en un punto para que en aquellas decisiones que son de sector puedan ponerse de acuerdo. Ese es nuestro papel. Nuestro papel es apoyar a las asociaciones sectoriales que existen en este área. Por supuesto, el de la hostelería es una de ellas, que por supuesto el presidente forma parte de nuestro pleno en Guipúzcoa, y apoyarles. ¿Lo hemos valorado? Lo hemos valorado con ellos de una manera negativa, evidentemente. Sabemos que hoy por hoy, bueno, pues el hecho de fumar socialmente, por lo menos en el corto plazo, pues se ve como un elemento que puede diferenciar si voy o no voy. Pero también lo que hemos valorado con ellos es, oye, que tenemos que hacer una labor de concienciación de la gente de que, bueno, pues oye, tampoco pasa nada cuando vamos por el mundo, pues cuando tenemos que salir fuera para fumarnos el pitillito. Por lo tanto, de que esto no tiene que ser un freno, sino que lo que tiene que ser es simplemente, pues una manera diferente de funcionar. ¿Cuál es el mayor reto de su Cámara actualmente? Sin duda alguna, apoyar a las empresas en su labor internacional. Tenemos que formar a las empresas para que internacionalmente sean capaces de hacerlo mucho mejor. Tenemos que dotarles de las mejores infraestructuras para que puedan salir por el mundo en las mejores condiciones. Tenemos que conseguir que tengan acceso a proyectos y, además, tenemos que conseguir que tengan acceso a proyectos de carácter integral y muy importante. Yo creo que nosotros en Euskadi tenemos una suerte, tenemos la suerte de contar con una persona como es Josu Ugarte. Creo que muchos de ustedes seguramente la habrán escuchado en alguna de sus charlas. Creo que es un auténtico gurú desde el punto de vista y es una persona capaz de proyectar hacia el futuro toda su experiencia. No te dice lo que hizo, te dice de su experiencia lo que tienes que empezar a hacer a partir de ahora con el cambio. Creo que es una persona que nos ha apoyado y que nos está apoyando desde Guipúzcoa y a través de Guipúzcoa las 3 cámaras a generar proyectos realmente interesantes e importantes de apoyo a la empresa en el mundo internacional desde todos los ámbitos, insisto, formación, infraestructuras, los parques empresariales famosos de fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tenemos una suerte pues de que en el mejor momento pues nos ha tocado la mejor persona y por lo tanto pues oye creo que estamos desarrollando una labor francamente interesante. En una escala de 1 a 10, ¿dónde situaría usted el grado de conocimiento que las empresas tienen respecto de lo que las cámaras pueden hacer por ellas a nivel general del Estado y a nivel concreto del País Vasco o de Guipúzcoa? Hombre, yo creo que bajo. No voy a mentirle que el día que yo salí elegido como presidente recibía muchas llamadas que me decían enhorabuena y ¿qué hacéis? Eran las 2 preguntas que me hacían. Por lo tanto, el nivel de conocimiento es bajo. Pero, sin embargo, tengo que reconocerle que el nivel de efectividad y el nivel de la capacidad que tiene nuestra gente es muy alto. Bendito problema cuando el problema es de que no se conoce lo bien que lo hacemos.
Más me preocuparía si lo hiciéramos mal. Eso sí me preocuparía mucho más. No me ha dicho en una escala de 1 a 10, no me ha puesto un número, pero bueno. Ha trascendido su intención de renovar, y esta es la última pregunta, de renovar el comité de la organización de la Cámara. ¿Con qué plazo y qué cosas concretas se está planteando? Bueno, vamos a ver, yo creo que después del escenario que he planteado, a nadie se le escapa que evidentemente es un nuevo escenario y si estamos pidiendo a las empresas que evolucionen, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver, yo creo que la Cámara lo primero que hemos tenido que tomar una decisión es sobre qué es lo que tenemos que hacer. Esa decisión ya la hemos tomado y ahora estamos en un proceso de decidir cómo, tanto a nivel de actividades como a nivel de organización, como a todos los niveles. En definitiva, un plan estratégico. A mí si en un plan estratégico las empresas son capaces de poner en solfa su misión, que es la parte más importante, pues que no podrán poner en solfa, ¿no? Bueno, nosotros lo único que tenemos claro es que la Cámara está trabajando todavía, el plan estratégico como tal no ha sido presentado al Comité Ejecutivo, llegará el momento en que se presentará y a partir de ahí tenemos que tomar decisiones. Vamos a ver, tampoco tienen que ser decisiones largas en el tiempo porque la situación económica lo que requiere es agilidad. Pero bueno, todavía no hay ningún tiempo, porque todavía, insisto, el plan estratégico, todo lo que tenga que venir todavía no está decidido. Muy bien, pues les decía que era la última. Víctor Pérez de Gezuraga, director general de Petronor, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Víctor, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Pedro Esnaola, su presencia en esta tribuna porque nos ha compartido sus reflexiones sobre la realidad económica actual, una realidad que es la que nos va a acompañar en los próximos años, evidentemente, y también cómo afecta a las empresas y qué es lo que las cámaras, desde su posición, van a hacer ofreciendo, como decía él, soluciones vanguardistas. Bueno, yo creo que ha quedado claro de que las cámaras, como organizaciones anticíclicas, pues tienen vocación de ayudar a las empresas, sobre todo a ese núcleo de muchas empresas, pymes y micropymes, y bueno, a pesar de que tienen unas limitaciones de recursos, como ha quedado claro, ¿no? Más del 95% casi no pagan muy poco la cuota cameral. Pero bueno, debemos de conseguir entre todos, si las cámaras están dispuestos a como decía, que 2 más 2, o sea, sumar, 2 más 2 igual que 6. Yo en mi empresa suelo decir que 1 por 1 por 1 mayor que 3, o sea, que hay que no sumar, sino creo que multiplicar. Y bueno, y nos ha dado una visión también de esos valores que todos en el mundo de la sociedad estamos, de las nuevas generaciones y las actuales, de la cultura del esfuerzo, del trabajo, etcétera, de los profesionales. Y yo añadiría que estaba totalmente de acuerdo a ser buenos profesionales, emprendedores, y con eso vienen muchas cosas añadidas. También añadiría 2 valores que como afectan a toda la organización y a todas las personas que componen una organización empresarial, desde el presidente hasta el último trabajador, también que creo que hay que ser buenas personas y también tener sentido común. Y con esas 2 cosas vendrá la proactividad, la colaboración, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay que apelar a ese animal spirit para poder ser esos profesionales que podamos conseguir, pues eso, ser innovadores, internacionalizarnos. En una palabra, yo creo que ser excelentes por la vía de ser más eficientes. Bueno, nada más, en nombre de los patrocinadores de BBK y Petronor, agradecer no solo a Pedro Esnaola, sino también a Gregorio Rojo por la presentación que ha hecho del ponente y a todos ustedes por participar nuevamente en una edición de este Tribuna Euskadi Foro en Europa, que yo creo que es la última antes de la última del año 2010. Tenemos preparadas los organizadores y junto con el Fórum y Nueva Economía Fórum, pues hay nuevos actos para el año 2011. Desearles a todos ustedes aunque parezca un poco pronto, feliz Navidad y Urte Berrión y Mila esker danorik.